Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de mediodía de este viernes de crucifixión y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en una oración de ofrecimiento. Vamos a orar. Les invito a cerrar sus ojos y a meditar en esta oración. Vamos a orar. Bendito y querido Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar a un viernes más de crucifixión. Cuando tú entregaste tu vida por nosotros allá en aquella cruz del Calvario, hoy damos las gracias por ese don inefable, no merecido. Gracias, Padre, porque tú viniste a esta tierra a salvar a parte de la humanidad. Te damos esas gracias, Padre, porque no somos merecedores de ese don inefable. Sin embargo, por tu amor y misericordia, aquí estamos, Señor, y en este tiempo te damos la honra y la gloria y ofrecemos este culto a ti, Señor. Permite que sea agradable a tus oídos, que mis hermanos se gocen con este tiempo, Padre, porque es un tiempo de adoración a ti. Y lo hacemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Ahora damos la bienvenida a la iglesia local y el consistorio les da la bienvenida también a las misiones como es Osana, como es Betel Pino Suárez, Betel Buenavista y Filadelfia. Sean bienvenidos todos a este culto que vamos a iniciar para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a entonar dos himnos, hermanos amados, el himno 170, La Cruz Excelsa, y el himno 160, De tal manera me amó. Himno número 170, La Cruz Excelsa. La cruz excelsa al contemplar, no Cristo allí por mí murió, de todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco glorias ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más, las sacrifico por su amor. De su cabeza, manos, pies, preciosamente
exige todo el ser. Cantemos el himno número 160, De tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Ahora, hermanos, les invito a que abramos la escritura ya en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Vamos a leerlo y ustedes sigan con su vista ahí. Nos unimos en la lectura, capítulo 53, versos 1 al 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, amados hermanos, vamos a orar desde su lugar, ahí donde se encuentre, hermano. Si gusta arrodillarse, adelante. Si no, pues incline su rostro y usted sabe por quién va a pedir.
por quién va a interceder. Es el momento de la oración de intercesión. Queremos orar por todo el pueblo, para que el buen Dios que nos ha cuidado, nos siga cuidando, amados hermanos. Vamos a hacer esta oración. Nos unimos todos ahí desde su casa, vamos a cerrar nuestros ojos. Interceda, hermano, interceda por quien usted crea que tiene que interceder. Vamos a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, a ti sea la honra y sea la gloria ahora y siempre. En este tiempo, Padre, de dificultades, en este tiempo un poco feo, que tú has permitido que sea así, aquí estamos, Señor, dándote las gracias, Padre, porque has sido bueno con tu pueblo, nos has cuidado, nos has protegido, tu amor no se ha apartado de tu pueblo. Y en este momento yo pongo, Señor, las peticiones de cada uno de mis hermanos, de tus hijos allá donde se encuentren, Señor. Quiero, Señor, que escuches a cada uno de mis hermanos y que contestes conforme a tu amor y tu misericordia y tu voluntad santa. Te rogamos, Señor, que sigas, Padre, bendiciendo a cada uno de tu pueblo, de tus hijos, y que, Padre, aquel que esté enfermo, pongas tu mano sanadora en su cuerpo. Aquel hermano que tenga dificultades, Señor, tú le ayudes a solucionarlas. Aquellos hermanos, Señor, que hayan padecido por alguna situación, te rogamos que tú los consueles. A mis hermanos, Señor, que no nos has dejado sin el alimento, permite que te demos gracias, Padre, por esa bendición. Gracias, Padre, porque has sido bueno, generoso con nosotros. Tu amor no se ha apartado de este pueblo. Bendice a cada uno de mis hermanos, desde el más pequeñito hasta nuestro hermano el más grande. Oramos a ti en el dulce nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ahora vamos a entonar dos himnos. El himno 315, de Cristo el amor cuán precioso, y el himno número 153, en el monte Calvario. Cristo el amor cuán precioso, profundo, más vasto que el mar. Amor que me llena de gozo y se aumenta sin fin, sin cesar. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser. De Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Yo sé que se encuentra a mi lado y apenas en la eternidad podré comprender admirado su anchura y su profundidad. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser. De Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Seguirle solicito luego, en luz y en tinieblas también. Si fuere probado en el
cumple mi tu querer. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser, de Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Su rostro de verde cielo me llena de inmenso placer. Pensar que después en el cielo aún más dulce su amor ha de ser. En compañía del Señor, dulce, más dulce ha de ser, de Cristo el amor que admirable, y en mi senda será luz y bien. Vamos a cantar el himno 153 en el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Por salvar al más vil pecador, oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecia la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré.
Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de San Marcos, donde posteriormente va la predicación del tema de hoy, que se titula Las 7 palabras en la cruz. Y vamos a leer en el capítulo 15 de los versos 21 al 41. Vamos a hacer esta lectura y le ruego que abran su Biblia. Damos un pequeñito espacio para que la abran y nos unamos. Capítulo 15 del verso 21 al 41. ¿Nos unimos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, o los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Dios bendiga su santa palabra. Ahora vamos a escuchar el tema en la voz de nuestro presbítero William Adamar Romero Díaz, con el título Las 7 palabras en la cruz. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hoy es viernes de crucifixión, o a veces le llamamos de 7 palabras. Comúnmente es llamada la vía dolorosa al recorrido de Jesús hasta el Calvario. La costumbre romana con los condenados que iban a crucificar era hacerlos cargar al hombro su cruz y llevarlos por las calles más importantes de la ciudad. Así atraían a las multitudes para presenciar la ejecución. Después de haber sido azotado, Jesús se encontraba cansado y la Biblia dice que no pudo seguir cargando su cruz. Todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, nos muestra lo atroz de este sufrimiento y de este castigo romano. Se cree que los romanos habían tomado este castigo de otras culturas paganas y lo habían adaptado, y era quizás una de las torturas más grandes de aquel tiempo. Tenía el propósito de sembrar en la mente de los que se dedicaban a robar o a hacer quizás cualquier tipo de delitos, a que no osaran
¿verdad?, hacer nada que fuera contra el Estado, porque ese sería el fin para las personas. Cuentan los historiadores que estas personas eran clavadas literalmente a un madero en forma de T. Se han encontrado restos de maderos después de muchos años con clavos enormes e incluso con pedazos de huesos incrustados en la madera. Era tan brutal este castigo, pero quiero que observemos algo. Los evangelistas no se centraron en describir el dolor. En otras palabras, no glorificaron el dolor, sino que le dieron más importancia al hecho mismo de que Jesús, el Hijo de Dios, estaba muriendo en esa cruz por el perdón de nuestros pecados. Hemos leído en la Escritura que para esto nuestro Señor Jesucristo había venido a la tierra. Estaba profetizado que Jesucristo iría a la cruz y entregaría su vida por su pueblo. Y eso es lo que vemos en este día. Hemos estado siguiendo la semana de nuestro Señor Jesucristo, la última semana aquí en la tierra. Llegamos a este día donde los discípulos de Jesús están escribiendo acerca de este sufrimiento que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. El Salmo número 22 podría ser un buen salmo para comprender las angustias, tanto físicas, emocionales y espirituales que sufrió Jesús mientras estaba clavado en esa cruz. Los que han hecho un recuento dicen que fue aproximadamente un espacio de 6 horas que Jesucristo soportó el dolor, la burla y el escarnio. No solamente era el dolor físico, el cansancio que él estaba experimentando, sino que el dolor emocional de ver a un pueblo que no le reconoció la intención de estos hombres que habían hecho todo para que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz. Bien, vamos a ver que en este día Jesús, al estar en la cruz, pronuncia 7 palabras. Algunos han dicho que es como que si hubiera sido el último sermón de Jesús, las últimas palabras de Jesús que está a punto de morir en la cruz. Y por años la iglesia ha recogido estas palabras, las ha ordenado, porque aparecen en diferentes partes de los evangelios. Y cada año la iglesia medita en estas palabras, en la importancia que tiene para el mensaje cristiano, para el mensaje evangélico. Y vamos a ver cada una de estas palabras en esta hora con una explicación breve, tratando de aplicarlo a nuestra vida. La primera palabra la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo número 34, y fue la primera frase que Jesús exclamó en la cruz, y esta es la palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A esa palabra nosotros le llamamos la palabra del perdón. Ciertamente Jesús está sufriendo, pero sus 3 primeras palabras están enfocadas en los demás. Era tal el amor de Dios, como dice la Biblia, al morir en la cruz, que Él no solo está pensando en su dolor, no solo está centrado en su crucifixión, sino que está mirando a los demás. Sus primeras palabras en la cruz fueron una plegaria para pedir perdón por los verdugos y posiblemente por sus enemigos judíos que no se daban cuenta de la enormidad de su crimen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Son las palabras de un hombre que sabe por qué está en la cruz. No muere como una víctima, no muere como alguien que está frustrado o amargado. A lo largo de la historia se ha visto que algunos grandes hombres al final de sus días terminaron maldiciendo, algunos pedían veneno para acabar con su vida, pero Jesús muere con esta palabra que muestra el alcance de su redención y el alcance de su perdón. La segunda palabra la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo número 43, que dice de la siguiente manera: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, la Biblia nos cuenta que Jesús fue crucificado juntamente con 2 malhechores. Había uno que empezó a hostigar a Jesús y a decirle: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y también bájanos a nosotros que estamos sufriendo. Sin embargo, hay otro malhechor que dice de estas palabras, le dice a Jesús que cuando venga en su reino se acuerde de él
Y es más, le dice al otro malhechor, nosotros estamos aquí porque bien lo merecemos, pero este hombre es inocente y está muriendo por los pecados del pueblo. Y podríamos revisar varias cosas de esta frase, pero la hemos llamado una palabra de esperanza. Estas palabras de Jesús al ladrón arrepentido nos enseñan que la salvación no depende de las buenas obras. El ladrón había llevado una mala vida, pero ahora mostraba su arrepentimiento, reconociendo que el castigo que sufría era merecido. Mientras que Jesús era inocente, también se destacó por su fe, al reconocer que aquel Galileo moribundo era el Rey divino, el Salvador. Su ruego fue, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creía que Jesús llegaría a reinar en cualquier momento y que lo podía llevar al cielo. Es seguro que había puesto su confianza en Jesús. Lo vio como rey. Muchos no lo veían como rey, se burlaron de él. Le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Si tú te crees el rey de los judíos, pues bueno, le pusieron una corona de espinas. Y tal vez al ver a Jesús, nadie lo reconocía como rey. ¿Se acuerdan que el día domingo Jesús entró y una gran multitud le adoró porque vio que Jesús era ese potencial rey que los iba a salvar? Ahora al verlo en la cruz, nadie lo reconocía. Como dice una de las profecías, que él no tendría parecer, no sería hermoso por causa de lo que él está sufriendo, y quizás nadie lo veía como rey, pero vemos a este hombre que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, y vemos que hay esperanza entonces para todo tipo de personas, porque Jesús dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo aquel que viene a Jesús y pone su confianza en él puede encontrar la salvación como este hombre. Solamente tienes que arrepentirte, dejar tu vida pasada y reconocer que Jesús es el Rey que ha muerto por cada uno de nuestros pecados. Llegamos así a la tercera palabra, que la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 16 al 17, y le hemos llamado una palabra de provisión, una palabra de provisión. Jesús está muriendo en esa cruz, y quien se ha acercado a ese sufrimiento, a ese dolor, es su madre y uno de sus discípulos. Y las siguientes palabras que Jesús dice, le dice a la mujer, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice luego al discípulo, he ahí tu madre. Juan, el discípulo, y María, la madre de Jesús, se habían acercado a la cruz. En vez de pensar Jesús solo en sus propios padecimientos, el Señor quiso cumplir en este momento una obligación filial, confiar a su madre a los cuidados de Juan, el cual la sustentaría como un verdadero hijo. Jesús es un hombre que ama la ley de Dios, y uno de los mandamientos dice que debemos honrar a nuestros padres. Y Jesús está haciendo eso al ver a su madre que está sufriendo. Ha habido mucho debate de por qué le dice mujer, he ahí tu hijo. Y algunos creen que si Jesús hubiera usado esa palabra madre, pues eso hubiera quebrantado el corazón de María. Pero lo que vemos aquí es que Jesús siempre está pensando en los demás. Hay un escritor que estuve considerando al leer esta palabra, que es Matthew Henry, y él decía que Dios en su providencia permite que cuando experimentamos la pérdida de un ser querido, Dios siempre nos rodea de personas que nos apoyan y que nos animan en esos momentos complicados. Y vemos la providencia de Dios para con María, que ahora tiene a un hijo que pues va a sustituir en un sentido a nuestro Señor Jesucristo. Y también a Juan, que es el discípulo amado, ahora tomará a María como su madre y la cuidará. Y en ese momento quizás se abrazan y experimentan la consolación que Dios puede enviar por medio de personas que Dios pone a nuestro alrededor. Entonces es una palabra de previsión. Jesús, como el hijo mayor, que probablemente su padre ya no estaba en ese momento, está pensando en el cuidado de su madre. Al llegar en la pregunta número 4 en adelante, entendemos que Jesús ahora empieza a experimentar las agonías tremendas de su alma y de su espíritu, y a experimentar literalmente la ira de Dios
y algunos creen que experimentar los tormentos del infierno, porque Él en este momento estaba cargando nuestros pecados. La cuarta palabra le hemos llamado el grito de desolación. Lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículo número 46, que dice de la siguiente manera: Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En estos momentos Jesús entró plenamente dentro de la angustia predicha por el salmista David a través de sus propios padecimientos en el Salmo 22. Esta es la primera palabra pronunciada por Jesús después de caer las tinieblas sobre la tierra, poco antes de su muerte. En medio de la oscuridad se oyó el angustioso grito del crucificado. ¿Acaso habían envuelto también su alma aquellas densas tinieblas? Pensaba que el Padre lo había abandonado en manos de los hombres y le había retirado su amor. Estar separado de Dios es la gran consecuencia del pecado, es el castigo más horrible del infierno, pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Jesús se sintió abandonado, experimentó el castigo lo correspondiente a los pecados del mundo, porque cargó en sus hombros tus pecados y los míos. Jesús está experimentando en este momento el castigo del Padre, el abandono del Padre, porque Él estaba expiando nuestros pecados, tomando nuestras culpas, tanto pasadas como presentes como futuras, y Él estaba experimentando este sufrimiento. Por eso Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llegamos a la quinta palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo número 28, que la hemos llamado palabra de angustia física. Jesús dijo, tengo sed. Esta expresión nos muestra la intensidad del sufrimiento del Mesías, que aún en este estado cumplía al pie de la letra las Escrituras en el Salmo capítulo 22, versículo número 15. Quienes han experimentado una sed intensa dicen que es una de las experiencias más terribles que puede un hombre sufrir. Algunos han quedado en el desierto y mueren literalmente deshidratados y es algo horrible. Jesús, se imaginan, durante toda esta semana ha sido muy intenso. Ha sido llevado a las autoridades, le han azotado, le han puesto un manto en su cabeza y le han escupido, ha pasado por muchas circunstancias, y al llegar aquí después de 6 horas en la cruz, Jesús empieza a experimentar todo este tipo de sufrimientos y Él dice, tengo sed, para que veamos que su sufrimiento fue real, no fue un mito. Algunos creen que Dios vino y llevó a Jesús y que Jesús no sufrió. Hay una religión, no recuerdo si es el Islam o una de esas religiones orientales, que literalmente creen que Dios vino y llevó a Jesús y que Él no sufrió nada de eso. Pero lo que la Biblia nos enseña es que este sufrimiento fue real. Llegamos a la sexta palabra y que la hemos llamado una palabra de triunfo, y la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19 al 30, que dice de la siguiente manera: consumado es, consumado es. Y hay una pregunta: ¿qué quedaba consumado o qué quedaba terminado? Todos los padecimientos por nuestros pecados, toda la obra de redención, toda su misión terrenal. No estaba hablando como mártir, sino como un triunfador que ya podía decir, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así le dijo a su padre, ¿verdad? He acabado la obra que tú me has entregado. Consumado es una palabra que se usaba en el mundo antiguo para decir, he terminado lo que me has encomendado, como un siervo cuando cumplía a cabalidad lo que su amo le pedía. Regresaba el sirviente y le decía, tetelestai, no tengo nada más que hacer. O cuando se terminaba de pagar una deuda, se sellaba y se ponía una inscripción con esta frase, consumado es, tetelestai, todo ha sido terminado. La obra de redención, esos tipos y antitipos del Antiguo Testamento, todas esas sombras de la adoración mosaica, estaban pasando y llegando a su fin en la persona de Jesús. La obra de redención estaba siendo consumada. Y llegamos a la palabra número 7, que le llamamos una palabra de confianza. Y leemos en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
después de comprender que su obra había quedado completa y que produciría gloriosos frutos de salvación, el Hijo encomendó su espíritu en las manos del Padre, mostrando una confianza total en su inmenso amor. El hecho de que clamara a gran voz indica que todavía tenía fuerzas y que voluntariamente estaba entregando su vida por la humanidad. Amados hermanos, son 7 palabras, el último sermón de nuestro Señor Jesucristo, que nos sigue predicando y nos sigue hablando. Solo hay una respuesta para este sufrimiento de Jesús. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que en alguna de estas palabras tú hayas sentido el llamado de Dios. Toda la vida de Jesús, todas sus enseñanzas fueron una invitación a buscarle con todo nuestro corazón, a buscarle mientras el tiempo es propicio. Y al escuchar esta narrativa y estas palabras que Jesús ha exclamado en la cruz, sigamos adelante confiando en el Señor. Les animo a que busquen el perdón de Dios. Siempre que busquen a Dios van a encontrar una palabra de perdón, una palabra de esperanza, una palabra de provisión. Van a encontrar que Jesucristo ha terminado y ha cumplido la obra del Padre a cabalidad. Nosotros solo tenemos que reconocer que Jesucristo verdaderamente murió en la cruz, que entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Tenemos que recibirle con todo nuestro corazón y recordar cuánto amor ha tenido nuestro Señor Jesucristo por la humanidad. Quiero invitarles a que oremos en este momento. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor. Señor, no podemos explicar a cabalidad el sufrimiento que tú experimentaste, Señor. Alcanzamos a entender por la lectura de los evangelios que fue una muerte atroz, porque se trataba del Hijo de Dios que entregaba su vida en la cruz. Tu palabra dice, Señor, que eras limpio, perfecto, Señor, y puro como un cordero sin mancha, que entregaste, Señor, tu vida en la cruz del Calvario. Te aceptamos, Señor, como nuestro Rey, así como este hombre te reconoció como Rey con esa corona de espinas, con ese rostro desfigurado. Así, Señor, por favor, te pido que tomes nuestra vida, que nos perdones, que nos laves y que nos hagas una nueva criatura. Y gracias por tanto amor en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Entonemos, amados hermanos, un himno, el himno 159, Cordero del Señor. Himno número 159, Cordero del Señor. Cristo Jesús, Hijo de Dios, perfecto en santidad y amor, tú fuiste enviado a salvar a este pobre pecador. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. En una cruz él padeció, desprecio y burlas él sufrió, como cordero él murió, el Hijo eterno del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor.
trató, tu tierno amor me convirtió en una oveja del Señor, Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. Ahora ha llegado el tiempo de las ofrendas del ofertorio. Vamos a ofrendar, traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a entonar el himno 436. Padre, dueño y Señor. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, conságrala para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Amén. Después de haber ofrendado, vamos a orar por estas ofrendas que hemos traído. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios y nuestro Padre, por la bendición que nos has permitido ofrendar. Recibe estas ofrendas, un olor grato, y permite que sean de bendición para la obra aquí en la tierra. Gracias, Padre, porque tu pueblo ha ofrendado, y te rogamos que sean de bendición, que sean administradas conforme a tu voluntad, y bendice esas manos que las van a administrar. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, amados hermanos, vamos a recibir la bendición apostólica, y después de la bendición, los avisos. Damos gracias a Dios por este tiempo, y gracias, hermanos. Dios los bendiga. Bien, amados hermanos, es así como llegamos al final de este tiempo de adoración. El día viernes siempre es un día especial para la iglesia porque volvemos a revivir la escena de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el día viernes nos entristecemos porque Cristo murió, pero el día domingo nos llenamos de gozo y de alegría porque recordamos que Jesús resucitó triunfante. Y vamos a orar pues en este momento para terminar este culto que hemos elevado a Dios. Padre que moras en los cielos y en la tierra, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por la vida y la salud que nos prestas hasta el día de hoy. Queremos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos suplicarte, Señor, que sigas manifestándote a tu iglesia. Gracias, Señor, por esas palabras en la cruz que nos muestran tu alcance, tu amor, esa redención, Señor, tan amplia que nadie, Señor, queda excluido si te reconoce como Rey y Señor. Queremos en esta hora suplicar tu bendición, Señor. Te pedimos que nos sigas sosteniendo como iglesia y que sigas cumpliendo tu obra en cada uno de nosotros. Por favor, Señor, danos esa bendición que todos anhelamos, Padre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por seguir esta transmisión. Queremos invitarles al culto de resurrección por la mañana. Ya les estaremos indicando la hora. Y a las 12 del día tendremos culto de adoración. También habrá un tema sobre la resurrección del Señor. Y por la tarde ya no tendremos servicio. Así que estemos al pendiente, hermanos. Este fin de semana, el día sábado no hay ninguna actividad, pero es un tiempo para que podamos meditar
en la palabra del Señor. Bueno, la recomendación está, hermanos, en que no salgamos, que nos cuidemos, que tomemos nuestras medidas debido a que en este tiempo pues mucha gente no cumple con estas medidas y pues espera que los cristianos seamos respetuosos de nuestras autoridades. Nos vemos en las siguientes actividades. Que el Señor les bendiga.